nos están viendo a través de las redes sociales, ya sea por Mercur o por Envid TV. Que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Es un verdadero placer, Pastor Carlos, no tenerlo acá con nosotros este domingo. Este es el último domingo que tenemos acá. La próxima semana estaremos el día 29, en el último culto del año, acá en este lugar, día jueves, pero el domingo es el último, porque viene el 25 y primero es domingo. Y ahí acá la gente sale también, los encargados del gimnasio, entonces esa es la razón. Bien, vinieron a la expectativa, preparados los sacerdotes del hogar. ¿Hay algunos? Amén. Hay uno, Luis. Amén. Por acá abajo, ¿hay algún sacerdote? Parece que los tienen endurecidos las sacerdotisas. ¿Cuánto tiempo hace que no habíamos quedado hasta la pandemia? Sí, fueron 2 años que estuvimos, pero está acá con nosotros el Pastor Carlos. Yo siempre lo presento como nuestro pastor, porque el pastor nuestro, yo me convertí con él en su ministerio y aquí estamos, y han pasado varios años, pastor, porque saco mi suerte que yo llevo volviendo por esto a los 34 años de pastorado, o sea que estoy vivo. Sí, más o menos 88, 89, pero nos mantenemos llenos de vida. Usted, pastor, le da también la oportunidad a la pastora Angélica que le acompaña a su esposa. ¿Cuántos años de matrimonio? 45. 45. Apenas nomás y la pastora Angélica, espero unos 45 más. Pastor Carlos. Dios le usará todos los días. Amén. Amén. Bendecidos sean, amados hermanos, la oportunidad que el Señor nos concede de compartir con ustedes. La iglesia quiere leerse, Puerto Montt, es un gozo para nosotros estar con ustedes. Y especialmente que en este fin de semana hemos cumplido 45 años de vida matrimonial. Contentos y deseosos de vivir muchos más años. Voy a invitar a mi esposa que venga a este lugar. Saludo también a los que nos siguen a través de la transmisión en vivo. Hola mis hermanos, hace tiempo que no estaba por acá. Es una alegría poder verles a los jóvenes, a los adultos, a mis hermanas que son tan cariñosas. Me recuerdo la última vez que vine, me fui llena de sus cariños. Así que, no, ¿cómo me voy a olvidar? Y qué lindo, también veo algunas caritas nuevas también, que no las conocía. Que el Señor les bendiga. Para nosotros es un placer poder compartir siempre con ustedes, como con cada una de las congregaciones a las que pertenecemos. Conversábamos con mi esposo en estos días que de 2 días de descanso, estos 2 días en que pasamos una vieja luna de miel, pero todavía faltan muchos más. El Señor nos ha bendecido, hemos disfrutado gracias a la bendición que el Señor por medio de alguien nos envía siempre. Y es lindo porque justo estábamos conversando los dos recién en el almuerzo que cuánta gente que no sirve al Señor y a veces están pendientes de cualquier otra cosa, pero no buscando a Dios. Y en eso se acercó un joven y nos habla y dijo: está tan refulgente esa camisa que usted tiene, Señor, le dice a mi esposo. Y yo le digo, y pensar que por una camisa dimos un testimonio, él dijo: ustedes van a alguna ocasión especial. Y ahí empezamos a contarles que sí, éramos pastores que veníamos a una iglesia en la iglesia que tenemos, y el Señor nos dio la oportunidad de testificarle, y era una persona que necesitaba ser escuchado también y que quiere volver a los caminos del Señor. Así que a veces hasta nuestra manera de vestir y donde vayamos, si estamos en comunión con Dios, aún en nuestras vacaciones o lo que nosotros queramos salir o ir, el Señor nos utiliza también de bendición. Así que un agrado estar con ustedes.
Ya no hablo más, mi esposo es el que va a predicar. Amén, amén. Amén. El Señor sea glorificado. La verdad que nosotros como matrimonio, Dios nos ha regalado hijos, nietos, y hemos tenido siempre una vida, a pesar de las situaciones diversas que uno puede vivir como esposo, como padre, como abuelo, hemos experimentado a Dios en nuestra vida. Y verdaderamente nuestra vida ha sido de una entrega, de una dedicación al Señor, y el Señor nos ha dado sorpresas y bendiciones. 45 años de casado, nosotros hemos tenido momentos muy agradables. Sin embargo, yo particularmente no hemos ido mucho a las celebraciones, pero sin embargo, recuerdo el año cuando cumplíamos 40 años, y tuvimos una experiencia también muy linda. Un pastor me llama de Italia, había estado yo algunos años atrás con él, y él me dice: pastor, recordamos sus enseñanzas, ¿y cuándo nos va a venir a ver nuevamente? Y yo dije: bueno, podría ser este año que cumplo 40 años de vida matrimonial. Y ahí, en el mes de marzo, el pastor oficializó una invitación formal, aprovechar de tener también unos encuentros matrimoniales y tener un tiempo de predicación, pero fue un tiempo también muy enriquecedor, porque ahí aprovechamos de estar en Venecia y estar en Roma. Yo el año 2011 había sido invitado a ir a Venecia, y yo dije: no, Venecia no voy solo. Si Dios quiere que vaya a Venecia, tengo que ir con mi esposa. Y así han habido algunas ocasiones donde en las diferentes experiencias que he tenido fuera del país me han querido bendecir, pero yo he resistido y he declarado una palabra de fe. Una vez recuerdo, hace años, en los comienzos ministeriales en Estados Unidos, para llevarme a Disneylandia. Y yo rehusé ir a Disneylandia. Y dije: bueno, si algún día el Señor quiere llevarme, tiene que ser con mis hijos y mi esposa. Y así fue. El Señor llega a los tiempos, y en estos dos últimos años hemos dedicado un tiempo también para compartir un fin de semana con matrimonio, darle gracias al Señor, y con todo el ejercicio pastoral. La vida pastoral es una vida intensa, una vida de sacrificio, una vida de entrega y una vida de incomprensiones también. Esa es la realidad, pero es el llamado que Dios nos ha dado. Sin embargo, cuando uno hace un balance, se da cuenta que las satisfacciones son mucho más que las experiencias difíciles que uno puede vivir. Cuando uno determina negarse a sí mismo y ser fiel al Señor, las privaciones y las negaciones de la vida propia de un hombre o de una mujer que vive sin Dios vale la pena. Y uno mira hacia atrás y dice: sí, vale la pena los años que determinamos vivir para Dios. Amén. Cuando el pastor me da el tema, la restauración del sacerdocio, es un tema muy relevante y un tema atingente que debiera considerarse de una forma continua. Amén. Porque la gran crisis que vive la familia y la sociedad en la cual nosotros vivimos, precisamente se debe al quebrantamiento del diseño de Dios y al olvidar lo que la Biblia expresa con tanta claridad. Y este tema del sacerdocio, y hablar principalmente de la restauración del sacerdocio, la restauración de la paternidad, quiero comenzar diciendo que en el pasado las funciones del sacerdocio se desempeñaban a través del cabeza de familia. El cabeza de familia tenía la responsabilidad
de acercar a su familia a Dios, de acercar a sus hijos a Dios. Nótese que el libro de Deuteronomio presenta que los padres y el padre tenían la responsabilidad de enseñar las ordenanzas, mandatos y estatutos establecidos por Dios para la realización de la familia y el descubrimiento del propósito de Dios. Cuando observamos la ley judía, encontramos a hombres que se consagran, hombres que se consagran para servir en el templo y fueron seleccionados de la tribu de Leví. Sin embargo, los sacerdotes de Israel están reservado la descendencia de Aarón. Pero resumiendo, lo que es el sacerdocio, desde que comienza con el cabeza de familia y después pasa a ser un oficio público, inclusive. Pero aplicando la realidad que vive el hombre de hoy, es que el sacerdote cumplía la función de eliminar distancia entre Dios y el hombre. Amén. Era quien acercaba al hombre a Dios. Esa era la función de los sacerdotes. Eran los líderes espirituales que en diversos tiempos se corrompieron, se apartaron, así como generalmente la raza humana ha dejado de acatar la voz de Dios. Pero de igual manera nos habla a nosotros el día de hoy de la restauración de la paternidad, la restauración de nuestra responsabilidad como padre al interior de la familia. En la Sagrada Escritura encontramos un ejemplo de un padre que ejerce el sacerdocio de la familia. Y yo quiero permitirme leer unos versículos de ese pasaje donde dice la Escritura en el libro de Job, en el capítulo 1, versos 4 y 5, iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job cumplía en una forma muy fiel la labor de un padre como sacerdote en protección de su familia. Amén. Y de sus hijos. Todos sabemos que fue un hombre prosperado por Dios, un hombre rico, pero de igual manera los primeros versículos describen el carácter, el perfil de este hombre, apartado del mal, perfecto, maduro, completo, un hombre íntegro que amaba a Dios, apartado del mal, con un corazón cerca del corazón de Dios. Y él dice que los hijos participaban de fiestas, de convites, de reuniones juveniles, y él intercedía por ellos ofreciendo holocaustos. En otras palabras, derramamiento de sangre que estaba simbolizando lo que el Mesías iba a hacer en relación al pecado. En otras palabras, Job tenía la claridad del pecado en el corazón humano. Y en esos remotos tiempos,
él tiene conciencia que tiene que interceder por sus hijos, porque en su mente pueden haber blasfemado contra Dios. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. El llamado que Dios nos hace es que como Padre nosotros no podemos eludir y evadir nuestra responsabilidad junto a la compañera que Dios nos ha dado. Como padres tenemos nosotros que velar por la espiritualidad de nuestros hijos. Pero el padre asume un rol muy, muy importante. Nótese que Job era un hombre que todo su progreso lo dedicaba a Dios. Él reconocía a su Hacedor como la fuente de recursos y de toda bendición. Y de esa manera Job adoraba a Dios. ¿Sabe usted que la paternidad viene del Padre? Y hay una crisis de paternidad en los días actuales. La paternidad viene del Padre, es decir, que hay en lo interior del ser humano hay una necesidad de tener una figura paternal correcta. La identidad no viene de las pandillas, ni de los libros, ni de los colegios, ni de los gobiernos, ni de las políticas o espíritus ideológicos que se pueden. Todo eso puede influir. Pero finalmente lo que da la identidad fundamental es el Padre. Por eso que es un rol muy importante el que nosotros desempeñamos. Y por eso que tiene que haber una revelación, una claridad de Dios para entender que como padres jugamos un papel importante. El padre ejerce esa influencia y en la medida que el padre influye para tener una correcta identidad, se va a desarrollar la verdadera hombría. Porque la hombría el mundo la mal entiende. No la entiende correctamente. El hombre cree que es hombre y que la hombría es parte cuando puede compartir sus infidencias íntimas, generalmente revelando más que hombría, un machismo mal entendido que se jacta de sus experiencias sexuales, sus experiencias de aventura, y se considera macho, se considera hombre. Pero sabe, la verdadera hombría viene como resultado de asumir las responsabilidades. Cuando un hombre asume las responsabilidades, entonces va a ejercer una influencia muy positiva y valiosa con sus hijos. Entonces la identidad juega un papel tremendamente vital, es muy importante. Cuando las vidas son marcadas para bien por un padre temeroso, ¿sabe usted que el 97% de los jóvenes que están en una cárcel, que están privados de libertad, el 97% de estos jóvenes vienen de hogares con la ausencia del padre? La ausencia emocional, la ausencia física, y van creciendo con este vacío interior. Pero a pesar de conductas equivocadas, violentas, inclusive dando muerte a otros, robando y delinquiendo, esos jóvenes que tienen esa ausencia paternal, viene la gran paradoja, porque muchos de ellos se hacen tatuajes, y en los tatuajes
mamá, te quiero, mamá, perdóname. Es decir, tienen a veces una molestia profunda con su padre, pero a veces aman a su mujer, a la mujer que es su madre. Y dicen, no hables de mi madre, estando inclusive recluidos de la libertad. Y viene la pregunta, pero si las madres fueron tan extraordinarias, tan buenas, tan esforzadas, tan sacrificadas, ¿por qué los hijos nacen tan mal? Siempre hay excepciones, pero el común de los ejemplos, madres piadosas, ¿sí?, o madres que tienen un comportamiento que revela el esfuerzo. Sin embargo, los hijos toman una senda equivocada porque quien influye mayormente en la conducta es el padre. La figura del padre juega un papel tremendamente vital. Amén. Y los hombres no asumen ese rol. Y es por eso que observamos la gran tragedia. Entonces la figura paternal es muy importante. Los hijos varones como las damas que van creciendo necesitan muchas veces esas palabras del padre. Hijo, te amo. Hija, te amo. Eres todo un hombre, eres toda una mujer. Esa parte afectiva, a veces muchos no la han experimentado. Como pastores, hemos procurado ayudar a muchas personas, muchos dramas de esta naturaleza, con profundas heridas en el alma, con resentimiento, con amargura en el corazón, con espíritu de venganza que comienzan a desarrollarse en ellos y hacen su existencia una existencia de derrota y de dolor. Por eso es que maravilloso es cuando Cristo se revela en la vida de un hombre, cuando Cristo se revela en la vida de una mujer. Por eso cuando en la medida que un hombre comprende que como cabeza, como sacerdote, su vida tiene que estar llena de amor. Y al estar llena de amor, llena de la presencia de Dios, va a llenar ese ambiente. Amén. De esa amabilidad, de ese servicio, de ese amor, de esa presencia de Dios. Y de esa manera, cuando un hombre sonríe al interior de la familia, cuando un hombre como padre, como esposo, cumple ese rol de revelar el amor de Dios, comienza a desarrollar entonces con mucho mayor facilidad un hogar sano, estable, inspirador para uno. Entonces es la gran responsabilidad que tenemos como padres. Cuando un hombre se da cuenta de esta responsabilidad del amor, el amor de Dios tiene que fluir. Las tradiciones judías, y principalmente las familiares, son muy importantes. El espíritu paternal que comienza a desarrollarse. Y cuando observamos estas tradiciones de la cultura judía, es interesante entender algunas cosas. La ceremonia Bet Mitzvah es cuando el hijo de 13 años es todo un hombre, todo un ceremonial. Deja los 12 años y ya cumple los 13 años, se le reconoce dentro de la comunidad como para nosotros un jovencito, un adolescente. Sin embargo, para la ceremonia judía, esa ceremonia de mitzvah, esa ceremonia hace del jovencito de 13 años todo un hombre. Deja de ser niño y ahora es un hombre. Y desde esa edad comienza a leer la Torá.
Y desde esa edad es instruido para que tenga una conducta moral de acuerdo a la Torá. Es decir, que las tradiciones judías nos ayudan y la iglesia cristiana realmente tiene una influencia judeo-cristiana. Cuando un padre deja de tener una función paternal correcta, cuando un padre no cumple su función de sacerdote del hogar, eso trae consecuencias. Pero si un padre vive una vida agradecida de Dios, si vive una vida conectada con su Señor, si es una inspiración a sus hijos, a su esposa, entonces esa familia crece con mucha seguridad. Pero sin embargo, cuando esto no es así, cuando un padre sucumbe ante el pecado, esto trae todo un descalabro. Con mucho dolor en la vida ministerial hemos conocido experiencias de dolor. Y viene a mi mente un caso especial. Aparentemente toda esa familia servía a Dios. Los hijos su padre era la fuente de inspiración para ellos. Inclusive soy testigo de algunos profesionales se refirieron a él en otrora, hablando que su testimonio era muy positivo. Pero sin duda en un momento su corazón comenzó a retroceder. Y al comenzar a retroceder y a plasmarse el espíritu del mundo, tomó la fatal decisión de dejar a sus hijos y dejar a su esposa. Y ya teniendo sus años, inclusive con el conocimiento de Dios, veló por sus propias pasiones, tomando una decisión equivocada. Pero sabe, derrumbó espiritualmente y en todo aspecto la vida de sus hijos, de su esposa. Fue un golpe rotundo. El dolor más grande es que la imagen, el pedestal, había caído. Es cierto que el único blanco perfecto es Cristo. Pero no obstante, como padres, como pastores y todo aquel que asume una responsabilidad tiene mayor responsabilidad frente a su prójimo. Y eso genera un profundo dolor. Entonces un padre es importante porque viene siendo como el fundamento de la familia. Una joven de 16 años, 2 veces había intentado quitarse la vida y se encontraba en un hospital psiquiátrico. Se acerca un profesional y le dice: ¿por qué has intentado matarte? Y ella responde diciendo: es que mi vida no tiene sentido. No quiero seguir viviendo. Mis padres nunca se han amado. Y mis padres nunca me enseñaron a amar. No quiero vivir. No quiero vivir. 16 años. Una joven que está cansada de la vida. Una joven que intenta quitarse la vida. 2 ocasiones. Y responde de esa manera. Y ese es el drama de muchas vidas. Una joven de esta está representando que en el mundo que nosotros vivimos es un mundo que ha crecido en tecnología, ha crecido en las áreas del saber humano, en la modernidad, en las comunicaciones, en las posibilidades de la salud, de la educación.
Porque aunque algunas personas sientan el descontento de la educación o de la salud, sin embargo ha habido mucho avance. Y a medida que el hombre ha ido avanzando, se ha ido desarrollando, teniendo más posibilidades. Pero sin embargo, en relación a los valores, en relación a lo trascendente, a pensar en Dios, el mundo está sucumbiendo. Y esta joven representa precisamente un mundo que crece en algunos aspectos, pero sin embargo se está matando o se está destruyendo, porque el plan del diablo en estos últimos tiempos, y principalmente de los gobernantes que ejercen toda una influencia de acomodo al mismo espíritu del anticristo que está operando con tanta fuerza, un ataque directo a la familia, un ataque directo a la vida. Es allí donde la iglesia de Cristo tiene que restaurar la figura paternal, restaurar las funciones como sacerdotes, y todos, cual más cual menos, tenemos esa responsabilidad sacerdotal. Recordemos la palabra del apóstol San Pedro cuando dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El sacerdocio de todos los creyentes. Pero está el sacerdocio y la responsabilidad del Padre. Entonces vivimos en medio de una sociedad que continuamente está quebrando el diseño divino. Todo eso conlleva la consecuencia trágica de dolor, de infelicidad. La infelicidad es la experiencia de muchas personas. Y a veces las personas, en medio del dolor, en medio de la aflicción, comienzan a reflexionar. Y es allí donde la iglesia tiene que estar muy sensible a la presencia de Dios para discernir más allá de lo que los ojos pueden contemplar, observar lo que sucede en el interior. El mismo joven que hacía referencia a mi esposo y nos atendía, él comentaba, finalmente comentaba que él se está aproximando, que está teniendo crisis de pánico, y los problemas emocionales, espirituales, están haciendo reflexionar a mucha gente. Y es allí donde la iglesia tiene que estar sensible, porque la iglesia se compone de familias, y cuando las familias están caminando en base a la luz que Dios nos ha dado, es mucho más posible poder ayudar a cientos y miles de hogares que están quebrantados. Hay dos palabras que quiero leer y que se relacionan, porque el llamado que Dios nos hace es volver el corazón de los padres. Miren lo que dice Malaquías, en el capítulo 4, versículo 17. Y luego voy a leer Lucas, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así Malaquías: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y el libro de Lucas dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a los prudentes, de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Juan el Bautista no era, o dicho de otra manera, Elías no era Juan el Bautista, o Juan el Bautista no era Elías, sino que Juan el Bautista
iba a actuar con el mismo carácter de Elías. Es decir, que la obra portentosa que realizó Elías, la obra de Juan el Bautista iba a tener las mismas características. El espíritu de Elías iba a caracterizar al ministerio de Juan el Bautista. Y dice que este mensaje de Elías fue un mensaje, y es anunciado por el profeta, un mensaje de restauración, porque logrará ayudar y bendecir la familia. Donde el corazón de los padres se volvería el corazón de los hijos, y el corazón de los hijos el corazón de los padres. En otras palabras, el mensaje que declara el profeta Malaquías sería un mensaje de reconciliación en la familia. Amén. Un impacto transformacional al interior de la familia. Recordemos que el apóstol San Pablo, él declara que los tiempos últimos serían peligrosos. Y dice que los hijos serán desobedientes a los padres, ingratos, crueles, y describe sin afecto fraternal. Hay 18 características del hombre de los tiempos finales. Pero dice, los hijos serán desobedientes, sin afecto fraternal, ingratos. Y es precisamente ese espíritu el que se está moviendo en los días actuales. Elías predicó un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reforma. Fue un hombre valiente, un hombre que se puso allí en el trazado de Dios, bajo las dificultades propias de un ambiente de idolatría, de paganismo, de corrupción. Sin embargo, Elías fue el profeta, el vocero, el que anunció libertad y bendición, pero denunció la maldad. Ahora, ese mismo espíritu caracterizó también a Juan el Bautista. Pero somos nosotros como iglesia que somos desafiados de igual manera a tener la misma pasión, el mismo celo para anunciar el mensaje de libertad, pero junto con la libertad que en Dios, en Cristo nosotros proclamamos, denunciar la maldad. No transar el mensaje ni las convicciones de la palabra, sino por el contrario, creer firmemente que en este tiempo Dios es poderoso para traer una restauración al sacerdocio de la familia. Y que los padres todos podamos reconocer la responsabilidad y además el privilegio que Dios nos ha dado de ejercer una influencia que acerque a los miembros de nuestra familia a Dios. Que los hijos sientan ese amor paternal, esa influencia espiritual como padres. Si nosotros como padres no entregamos a nuestros hijos la palabra, entonces los hijos nunca tendrán la oportunidad de andar en el buen camino. Doy gracias a Dios porque ya, mis hijos ya son mayores, son adultos, ya casados, los 3 primeros, y el cuarto creo que no le falta mucho, ya crecieron. Y a los nietos, ahora ellos tienen que asimilar los conocimientos. Pero nosotros somos fundamentales para que ellos anden en el buen camino. Somos nosotros como padres. Es mucho más fácil ensuciarse que mantenerse limpio.
es mucho más fácil. Lo que nosotros fuimos como padres, nuestros hijos, es muy posible lo serán. Por eso es que es fundamental que el padre restaure su compromiso sacerdotal, porque en la medida en que sea un buen sacerdote, va a marcar la vida de sus hijos. El corazón de los padres, dice el profeta, debe volverse al corazón de los hijos. Entonces, si yo quiero que el corazón de los hijos se vuelva a mí, mi corazón tiene que estar hacia ellos. Es decir, yo debo dar el ejemplo. Los padres tenemos esa responsabilidad. Si deseamos tener hijos piadosos, perseverantes, generosos, ellos deben ver que esa es la vida que nosotros les hemos mostrado, que ese es el camino por el cual nosotros hemos transitado. Alguien dijo, no hay hijos rebeldes para el padre que está comprometido con Dios y que ama a Dios. Como humanos todos pueden equivocarse. Vamos camino hacia la perfección. Pero cuando nosotros hemos procurado revelar a Cristo en las palabras y acciones, los hijos se van a dar cuenta que por encima de la humanidad del Padre, el Padre es un hombre correcto. Y por eso lo vital de asumir esta responsabilidad. Si los padres no han sido ejemplos de estabilidad, de firmeza espiritual, deben corregir su camino. Siempre nos da oportunidades. Y estas instancias, cuando somos confrontados como padres, es nuestra responsabilidad. Si el Espíritu Santo comienza a hablar y el Padre se comienza a dar cuenta que hay áreas de su vida que no ha ejercido una influencia espiritual, acorde a las exigencias de su palabra, Dios da las posibilidades de cambio. Los padres deben asumir una fe viva, una fe que contagie, una fe inspiradora. Porque si el padre no tiene fe en Dios, si el padre no ha determinado vivir cerca del corazón de Dios, le está diciendo a sus hijos, Dios no es importante. Dios no es importante. Pero cuando un padre determina amar a Dios y a servir a Dios, y siendo cabeza marcar la senda para que junto a su esposo y los hijos caminen sirviendo a Dios, eso se torna una necesidad fundamental. Tenemos que reconocer que ser padre es mucho más que procrear. Es mucho más que procrear. La esencia del varón es la paternidad. La paternidad es la esencia del varón. Si no entendemos esta verdad, la vida del hombre no será satisfactoria. Por eso que entender el propósito de Dios en mi responsabilidad paternal se torna algo muy, muy importante. Cuando la vida del padre se desenfoca y la razón original de Dios no se lleva a cabo, entonces la tristeza la experimentan todos los que están al interior de la familia. Un padre con 20 años de casado, 20 años de casado, con sus hijos en la universidad, toma la decisión de conversar con su esposa y le dice, no quiero seguir fingiendo más. Quiero decirte que hoy es el último día que yo viviré en esta casa. Como el hombre tiene buena situación económica, le dijo, nada le va a faltar, pero que quiero decirte que yo he decidido vivir con otro hombre. Y se fue con otro hombre.
Un hombre que vivió 20 años como padre y como esposo. Y toma la decisión de vivir con otro hombre. Y que había comenzado esta aventura pecaminosa. Y no siendo un hombre de mundo, siendo un hombre supuestamente cristiano dentro de una iglesia. La esposa estaba destrozada. Y la herida más grande, y de esa manera conozco este drama, es que precisamente ahora el hijo le había dicho: estoy viviendo con otro joven. Pero me gustan también las mujeres. Un muchacho desorientado, porque conversé con él, desorientado totalmente. Pero como este espíritu inmundo que se está moviendo en los días actuales contra la familia, esto se habla con tanta naturalidad de la bisexualidad y de los diversos géneros que presenta. Pero a la luz de la Biblia, varón y hembra los creó. Amén. Y allí hay una tremenda tragedia. Hay una tragedia. Una mujer que se ha aferrado a Dios, una mujer que está dependiendo de su Señor. Un joven confundido porque frente a la palabra y quedó sin respuesta. Tú has tomado esta decisión. Tú has decidido tomar esta senda que para el mundo es lo más común, pero es un camino de engaño y de mentira. Nótese cómo un ejemplo de un padre afecta notoriamente la conducta de un hijo. La afecta notoriamente. Pero la influencia de un padre temeroso de Dios, lleno del amor de Dios, eso ejerce una influencia positiva. Por eso que como padres, gloria a Dios, si algunos no han tenido experiencias tan fuertes como las que he mencionado, pero el desastre siempre va a comenzar cuando el padre olvida sus responsabilidades. Entonces sirvamos a Dios con un corazón sincero. Sirvamos a Dios con motivaciones correctas. Amén. Reconozcamos la necesidad que nuestra responsabilidad sacerdotal tiene que ser restaurada. Si usted ha sido un buen padre, gloria a Dios, porque hay diferencia con un padre bueno y un buen padre. El padre bueno por lo general es un descendiente. El buen padre. El padre que une la ternura, el afecto, la cercanía, pero también la firmeza. El padre que dice sí, pero que también aprende a decir no. Amén. Y se une a su esposa, estableciendo principios de acuerdo y reconocer que la paternidad y el diseño correcto de la familia es precisamente decir: Señor, quiero sujetarme a tu designio, a tu voluntad. Hoy yo quiero que el corazón de los hijos, de mis hijos, se vuelva a mí. Y se vuelva a mí. A veces hay profundas raíces de amargura, porque todos con Martín han tenido su propia experiencia. Pero qué glorioso cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar de tal manera en la vida de los hijos. En el caso mío personal, yo fui el primero que Cristo se reveló en mi vida. Se reveló en mi vida. Es decir, conocí a Jesús.
Luego mis padres ahora son cristianos, pero fui el primero que conoció a Cristo. Y yo sé que cada hijo tiene experiencias diferentes. Y yo, aunque recuerdo algunas cosas, sin embargo, nunca guardé en mi corazón un resentimiento o algo fuerte hacia mis padres. Porque mis padres humanamente, yo veo que hicieron cosas muy positivas, le he contado en otras ocasiones, nos enseñaron principios, valores. Siempre decir la verdad, nunca tomar lo que no nos pertenece. Los primos se tratan como hermanos. Siempre hay que respetar a las personas mayores. Y esos valores fueron fundamentales, nos enseñaron ellos esos valores. Pero ellos lo aprendieron, mi madre lo aprendió de su papá. Y su papá era tan extremo que cuando los hijos venían con algo que no era propio del hogar, un alicate, un cuchillo, no, me lo encontré ahí en el camino, vaya a dejarlo allá mismo donde lo encontró. Porque él quería estar seguro que efectivamente lo había encontrado en el camino, como no conocía el corazón, bueno, y él sí la luz de Dios, pero enseñó valor, la honradez. Hay mucha gente que no es cristiana y tiene valores, tiene principios, que han sido influenciados primordialmente por sus padres. Son sus padres los que han inculcado ese estilo de vida. Pero hoy, usted bien sabe, hay una rebelión hacia la familia. Los hijos no están ni ahí con los padres. Los profesores antes abusaban de los alumnos, se les pasaba la mano, ¿verdad? Ahora los alumnos los palmetean a veces, los golpean, los agreden. Y no hace mucho alguien comentó que cansadísimo de ser maestro, o sea, las pensiones, porque hay una edad de tanta rebelión, no están ni ahí con obedecer lo que antes era tan propio. Llegaba el profesor, se pone de buenos días, profesor, y todo. Esa enseñanza tradicional ha desaparecido, porque hoy se habla de derechos, pero no de deberes. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros tenemos una cultura diferente. Y con una cultura diferente, entonces caminamos en base a esa cultura diferente, la cultura del reino. La cultura del reino. Vamos a orar. Vamos a orar, porque el propósito de Dios es que Dios, que conoce nuestros corazones, que conoce las áreas en las cuales nosotros hemos sido fortalecidos y bendecidos por Dios. Pero nunca dejamos de aprender del Señor. Entonces vamos a orar. Vamos a orar por los padres. Voy a invitar a los padres que vengan aquí al altar. Vamos a orar por los padres. Si usted lo ha estado haciendo bien, gloria a Dios. Pero si usted se da cuenta que como padre perdió años, que cometió errores, que dio a sus hijos, a veces hay padres jóvenes que están recién comenzando y necesitan como padre ser la cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar no se demuestra con despotismo, sino con amor y humildad. Se ejerce la autoridad con amor. Cada padre, damos gracias a Dios. Las esposas, todo en pie, vamos a orar. Vamos a presentar estos padres delante de Dios. Porque a la medida que nosotros seamos obedientes al Señor,
gracia de Dios va a operar, la sabiduría de Dios va a marcar nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay un buen número de padres. Ustedes son fundamentales. La figura de ustedes como padres para sus hijos, eso es fundamental. Nótese que a veces hay hijos que no conocieron a sus padres. Y hay muchos de ellos que cuando llegan a saber que la madre les ocultó la identidad del padre, a veces se siente muy mal. Y no solo eso, sino que a veces los hijos ya son adultos y buscan ser el padre. Eso va en el interior, en la parte intrínseca del ser humano. Pero qué lindo, mira, tú tienes en tu brazo a tu hijo. Y para él, tu figura como padre es lo máximo. No la estimes, sino por el contrario, tú desarrollate, hijo, junto con tu hijo. Y eso va a ser fundamental. Con la luz de Dios, caminando en Cristo. Ahora, hay padres. El padre no es el que procrea. Claro, somos padres porque procreamos a nuestros hijos. Pero hay padres que no procrearon, pero que criaron, que formaron, que inspiraron y marcaron la vida. Hay madres que no siendo madres biológicas, sin embargo la formación, el amor, los principios son tan determinantes. Yo recuerdo un joven que lamentablemente está muerto. Fuimos muy amigos. Éramos de la misma edad como joven. Y él fue criado lo apagué. Había sido criado. La señora era su padre. Era su padre. Y con los años conoció a su madre biológica. Y la madre de crianza le dio esa posibilidad. Se alegró mucho de conocer su madre biológica, pero finalmente decidió vivir con la madre de crianza. Lo mismo a veces sucede con nuestra labor como padres. En el aspecto espiritual, nosotros como pastores también llegamos a ejercer la influencia espiritual sobre hombres y mujeres que han conocido a Cristo. Y a veces ese miembro dice, él es mi pastor, pero también es mi padre espiritual. El que me ha corregido, el que me ha molestado, pero el que me ha dado una palabra de aliento. El que me ha dicho que me aprecia, me ama y me valora por lo que soy. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, delante de ti están estos padres. Estamos como padres, Señor, con las limitaciones como siervos tuyos, pero gracias por la luz que usted nos ha dado. Y gracias, Señor, por la palabra que usted nos ha permitido, Señor, compartir, Señor, como siervo tuyo, que es una hora de restaurar la paternidad, restaurar, Señor, la imagen
familia a ti, Señor. Un padre que valore la importancia de cultivar espiritualidad. Bendigo a este padre en el nombre de Jesús. Señor, delante de ti está mi hermano como padre. Señor, pongo su vida delante de ti. Oro para que el poder de la verdad penetre en su espíritu, corrigiendo lo incorrecto y asumiendo la responsabilidad de acercar a su familia a ti, Señor. Hermano, tú eres un sacerdote, no menoscabe la responsabilidad que Dios te ha dado, que es ser un sacerdote fiel. Señor, delante de ti está este varón. Usted lo conoce, Señor. Usted conoce su presente y su pasado. Pero hoy usted lo confronta con la verdad de restaurar a plenitud el sacerdocio, la función paternal, la figura del padre tiene que ser determinante. Si tú eres un buen padre, tus hijos estarán más cerca de ti. Bendigo a este hermano en el nombre de Jesús. Mi hermano, en igual forma como padre, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y la figura del hombre de verdad está revelada en Cristo. Él fue un hombre de verdad. Y un padre debe ser un hombre de verdad. Que Dios te dé las características de un hombre fiel. Un padre fiel. Un padre amante. Un padre tierno. Pero un padre correcto. Señor, ayúdanos para ejercer espiritualidad. Le bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a este mi hermano, Padre. Es un líder, es el predicador de tu palabra. Pero ahora, Señor, yo oro especialmente como Padre. Restaura a plenitud la imagen paternal. Que Él valore esta responsabilidad sacerdote. Sacerdote de su familia. Sacerdote de su administración financiera. Sacerdote de la administración de la familia, sacerdote en todos los aspectos, un hombre que conduce a otro a Dios. Te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, Dios te ama. Dios siempre ha tenido un propósito maravilloso para con sus criaturas. Y uno de los planes y verdades que Él está revelando es valorar la condición de padre. No torcer esta imagen. Eres padre. Y yo oro para que seas un padre fiel, un padre espiritual, un padre que dé ejemplo, un padre firme, un padre amoroso. Que los hijos vean en ti esta condición de padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu presente y tu pasado. Pero muchas decisiones se tomaron sin luz de Dios. Pero en esta hora la palabra te alcanza. La palabra de Dios te alcanza y te dice: para mí no hay nada demasiado difícil. Yo quiero hacerte un padre de verdad. Yo quiero que recuperes todo el terreno perdido. Espíritu Santo, ministra esta vida. Haz de él un padre fiel, un padre espiritual, un padre recto, un padre que valore esa condición de padre, de engendrar vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, hoy Dios te llama a una vida de obediencia.
una vía recta y que te mires en el espejo de la palabra y te veas si has sido el Padre que Dios ha requerido de ti. Si no has sido el Padre que ha caminado en esa luz divina, hoy es la oportunidad de comenzar una senda nueva. Pero te bendigo como Padre. Te bendigo como Padre. No mires tu limitada fuerza. Mira la fuerza y el poder de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hermano Carlos, Dios te bendice. Dios conoce tu corazón. Las hijas y el hijo que Dios te regaló. La esposa que Dios puso como compañera de vida. En esta hora, Dios habla en tu corazón de esa responsabilidad paternal tan valiosa, tan significativa. En todos los años que Dios te regala, tú perfecciones cada día esta función paternal. Te bendiga como Padre, influencias a tus hijas, tu descendencia camina en la senda de Dios y te bendecimos por eso y oro para que la sabiduría de Dios sea sobre tu vida. Sabiduría como Padre, sabiduría como esposo, sabiduría como creyente, sabiduría como un hijo de Dios. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Y oro a Dios para que seas el Padre que Dios ha diseñado que seas. En la escuela del Señor siempre aprendemos. En la escuela del Señor nunca dejamos de aprender. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sé un buen Padre. Sé un Padre ejemplar. Que Dios te conceda la sabiduría para ello. En el nombre de Jesús. Mi hermano, Dios te bendiga. Que Dios te conceda la fuerza, la gracia, la estabilidad espiritual para ser un Padre que inspire la vida de tus hijos, la vida de tu descendencia, la vida de tu familia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermano, que el Dios del cielo ministre tu corazón. Sea ministrado por Él. Espíritu Santo ministra su vida. Y hazlo un Padre fiel, un Padre intercesor, un Padre que cumple esa labor sacerdotal de acercar a su familia a ti. Ser cabeza que se refleje en amor, en autoridad espiritual, en humildad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano. Bendigo a tu hijo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu familia en el nombre de Jesús. Bendiciones, el amor de Dios sea derramado, que sea su varón estable, firme y ardiente. Juanito Luchado, te bendigo como Padre. Has tenido lucha, Dios te regaló hijos y nunca termina nuestra labor de Padre. Nos convertimos en abuelos. Como Padre cumplimos una faceta, como abuelo de igual manera. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano Juan. Que haga un hombre perseverante, fiel, amante de Dios y caminando en la luz del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén, Padre. Bendigo, Señor, a tu siervo como Padre. Lo bendigo como siervo tuyo. Que una unción poderosa del Espíritu sea sobre él. Sobre tu sierva Julieta, Señor. Los bendigo como padres espirituales y de igual manera. Las vidas de aquellos hijos que han sido marcadas por su perseverancia, por su fidelidad, por su esfuerzo y de agradar tu corazón.
como siervo tuyo y Padre espiritual, lo bendigo en el nombre de Jesús. Que las ventanas de los cielos se abran y usted derrame una bendición especial sobre él, sobre su ministerio, sobre su descendencia, Señor. Reclamamos toda su descendencia para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo declaro la palabra, se sale en el nombre de Jesús, se sale en el nombre de Jesús, en la virtud de tu sangre y en el poder de tu sacrificio, se ha hecho para la salud de tu sierva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Doy un aplauso al Señor. Pensamientos de muerte que han venido, Padre, yo los reprendo en el nombre de Jesús y oro para que el espíritu de vida se derrame sobre ellos, que el amor de Dios, que la inseguridad y que los temores queden atrás en el nombre de Jesús. Salir en el nombre de Jesús, salir, que el amor de Dios, que la presencia de Dios
momento tenemos acá dos peticiones. Un vecino, el hermano Erwin, ayer le dio un ataque al corazón. Vamos a hablar por él. ¿Cómo se llama? Repita su nombre. Juan Carlos Zamora. Señor, presentamos a don Juan Carlos Zamora. Tócalo allí donde él está. Ministra, enviamos de aquí un poder sanador sobre él. Señor, que sea un milagro que sorprenda una hermana a la ciencia médica. En el nombre de Jesús. Patricia Valenzuela, siempre pido oraciones ella de Santiago. Que Dios restaure a su esposo, dice. Y dice, no entiendo mucho, está alejado de su paternidad. Padre, oramos por el esposo de Patricia Valenzuela, extiende tu mano. Proclamamos, Señor, un encuentro contigo, que ese hombre, Señor, tenga una experiencia real con el Dios viviente, en el nombre de Jesús. Vamos a pasar a la frente, entre ellas, por acá, alguna de Corisa, alguna por la mesa más acá.